Bendecida mañana, gracias por sintonizarnos, gracias por conectarse con nosotros a través de las redes sociales y darnos la oportunidad de bendecirte en esta mañana con la comunicación y el consejo de Dios para tu familia. Quisiera en esta oportunidad que adoremos juntos al Señor mientras preparamos nuestro corazón para recibir la palabra que Él tiene para nosotros hoy. Nueva normalidad. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Bendecida mañana nuevamente, te saludamos y agradecemos por la oportunidad que nos das de entrar a tu hogar y compartir esta palabra que el Señor ha depositado en nuestro corazón. Para desarrollar este tema, quisiera que usted me acompañase al libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 8, de donde vamos a tomar la enseñanza del día de hoy, en que vamos a estar compartiendo acerca de nueva normalidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere comunicarnos a través de esto? Es lo que vamos a desarrollar después de leer del capítulo 3 de Hechos, los versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de comunicar esta verdad, tu verdad. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanezca para siempre. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que sea tu Espíritu Santo usándonos en esta mañana para comunicar tu verdad. Declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra corre como río y es glorificada en cada vida, en cada familia, en cada corazón. Declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra no solamente se entiende, se recibe con gozo, sino que produce transformación en el corazón
y en las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Al hablar de nueva normalidad, queremos referirnos a aquellas medidas de convivencia social que van a aplicarse y ser parte de nuestra rutina diaria una vez culmine la cuarentena. Quiero decirte, mi amado hermano, que es una expresión que se va a estar empleando con mucha regularidad, que se están empleando en los medios. Y es importante que nosotros entendamos que parte de algunas de estas medidas, como por ejemplo el uso de mascarillas, ya son parte de las adecuaciones culturales con las cuales vamos a tener que convivir. Cuando hablamos de nueva normalidad desde el plano espiritual, queremos entonces referirnos a todas aquellas cosas que el Señor ha improntado en nuestra casa durante este tiempo. El altar familiar, el tiempo de comunión en casa, es parte de algunas de las cosas que el Señor ha incorporado, algunos de los valores del reino de Dios que el Señor ha incorporado dentro de nuestra cultura familiar y que deben formar parte de nuestra nueva normalidad. En el capítulo 3 de Hechos que leímos, para tener un poquito de contexto, es importante que comprendamos que los apóstoles estaban viviendo una nueva normalidad. Jesús estuvo con ellos durante 3 años enseñándoles acerca del reino de Dios, comunicándoles los principios del reino de Dios, llevando a cabo milagros portentosos, sanando a la gente, llevando el protagonismo del ministerio que Él vino a establecer. Pero ahora los apóstoles se encontraban sin el Señor y les tocaba a ellos ser los protagonistas y darle continuidad al ministerio del Señor Jesús. Ellos estaban viviendo una nueva normalidad ministerial. Y yo quisiera que nosotros examináramos este texto y más bien tuviésemos un conversatorio, más que una enseñanza, una predicación. Me gustaría en esta mañana conversar contigo sobre algunas de las cosas que el Señor me ha estado hablando, que como iglesia Él quiere que nosotros desarrollemos y estemos preparados para enfrentar la nueva normalidad. Si leemos este pasaje, hay un detalle importante que a veces pareciera no observarse o en el que quizás no nos detenemos, y es en el hecho de que Pedro y Juan subían hacia el templo a orar, y antes de entrar al templo es que se da este milagro de sanidad del cojo. Es sumamente importante porque en este contexto de nueva normalidad ministerial para ellos, ellos fueron empoderados y llenos del Espíritu Santo en sus casas. Es decir, el lugar donde ellos recibieron la impartición de poder para poder llevar adelante el milagro fue en sus casas. El aposento alto era una casa, fue el lugar donde el Espíritu Santo de Dios descendió con poder y los llenó para poder llevar adelante este milagro. Y si nosotros revisamos el libro de los Hechos, la primera iglesia fue una iglesia empoderada en sus casas. El capítulo 10 de Hechos encontramos a Cornelio recibiendo junto con su familia en su casa la manifestación del Espíritu Santo, porque el lugar donde Dios quiere empoderar a la iglesia es su casa. Es decir, Dios está cambiando los formatos y necesitamos entrar en esta novedad de Dios y comprender que el lugar donde Dios quiere improntar de su espíritu, activarnos, llenarnos de poder para poder ministrar milagros y sanar a la gente y llevar adelante el ministerio, debe ser nuestras casas. Cuando Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, esta manifestación de poder se dio en la casa. Es decir, nuestra casa
ya no debe ser el lugar de contiendas, de luchas, de peleas, de discusiones, de tiradera de puerta, no te hablo. Debe ser el lugar, en cambio, esta nueva normalidad debe llevarnos a entender que nuestra casa es el lugar donde el Espíritu Santo debe descender y llenarnos y activarnos y llenarnos de su gloria para salir e impartir a aquellos que se encuentran cojeando espiritualmente, emocionalmente, financieramente, relacionalmente. Dios está equipando su iglesia y llevándonos a entender que dentro de la nueva normalidad Él quiere empoderarte en tu casa. Así que Pedro y Juan ascendieron al templo empoderados con el Espíritu Santo que descendió y los llenó en su casa. Ahora, con este empoderamiento que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nuestras casas, debemos comprender que es parte del equipamiento que Dios nos está dando para enfrentar la nueva normalidad. La palabra del Señor me dice que ellos ascendieron al templo y se encontraron con este hombre cojo de nacimiento. Durante 40 años, cuando leemos el texto, encontramos que este hombre era llevado al templo porque él dependía de la gente para su movilidad y también para su sostenimiento. Entonces él vivía su normalidad día a día, recibiendo lo que podía de la gente y dependiendo de otros para su movilidad. El empoderamiento del Espíritu Santo en esta nueva normalidad nos va a permitir discernir espiritualmente cuál es la necesidad que realmente la gente tiene. Pedro y Juan pudieron discernir que este hombre no necesitaba dinero, sino un milagro. Y cuando nosotros operamos en el discernimiento espiritual, tenemos aquella capacidad para reconocer en nuestro entorno más allá de lo aparente. A veces debemos comprender que no siempre la gente lo que necesita es plata, a veces lo que necesitan es un oído. Necesitan a alguien que simplemente los escuche y mientras ellos van hablando, van desarrollando aquello que es la solución para su problema. No siempre tenemos que tener una predicación lista para darle a la gente. A veces la gente lo que necesita es un abrazo, lo que necesitan es un consejo o una oración. Entonces es importante que nosotros tengamos y operemos en el discernimiento espiritual que nos permita a nosotros comprender y entender qué es lo que realmente la gente necesita. Dios quiere activar eso en nosotros, porque ahora que hemos de enfrentar esta nueva normalidad, vamos a encontrarnos con personas con cojeras en diferentes áreas y nos toca a nosotros poder discernir qué es lo que realmente la gente necesita para ser efectivos en la administración, para dar los recursos que las personas necesitan y no aquello que no necesitan. Entonces, el empoderamiento en tus casas lo que va a hacer es darte primeramente la capacidad de discernir espiritualmente cuál es la necesidad. Sigue el texto diciéndonos que el cojo les pedía a ellos esperando de ellos una limosna. Pedro y Juan pudieron discernir que lo que este hombre necesitaba no era dinero, sino un milagro en su salud. Y la palabra del Señor me dice algo más que ocurrió después que ellos pudieron discernir lo que este hombre necesitaba, y fue la impartición. Ellos pudieron impartir, o sea, dar de aquello que ellos tenían. La respuesta de Pedro y la afirmación de él es tremenda, porque Pedro dice: no tengo oro ni plata. Es importante para la impartición, para poder impartir, saber qué es lo que nosotros tenemos. Tú no puedes dar lo que no tienes, y es importante que la iglesia sepa cuáles son las cosas que no tiene. El detalle es que muchas veces nos quedamos solamente hablando de lo que no tenemos, de lo que nos falta, de lo que ojalá en algún momento tuviésemos,
y no pensamos en aquello que ya hemos recibido y que nos toca a nosotros dar, es decir, compartir y dar de gracia de lo que ya hemos recibido de gracia. Así que la impartición tiene que ver con ese dar de lo que ya hemos recibido. Pedro dijo, no tengo esto, no tengo oro ni plata, pero de lo que sí tengo, te voy a dar. ¿Qué es lo que Pedro tenía? Pedro tenía el poder del Espíritu Santo que había recibido en casa. Él tenía la presencia de Dios que había recibido en esa impartición en Pentecostés. Él tenía la gracia del cielo y la unción del Espíritu Santo para dar en el nombre de Jesús el milagro que este hombre necesita. Dios ha puesto en ti recursos sobrenaturales. Él ha puesto su poder, su gracia, dones, el fruto del Espíritu Santo, y te empodera en casa para que puedas discernir lo que la gente necesita y luego impartir, es decir, dar de lo que ya has recibido. Impartir es lo que el Señor nos invita a hacer. Y la palabra del Señor dice que Pedro inmediatamente impartió y dijo, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó por la mano y lo puso de pie. Inmediatamente sus tobillos fueron afirmados, sus pies fueron enderezados, y este hombre empezó a saltar como testimonio de que Dios le ha dado a la iglesia el poder para ministrar de gracia, de lo que gracia ha recibido. Así que, amados, cuando nosotros revisamos este texto, se produce entonces un ciclo dinámico que es lo que debe prevalecer durante esta nueva normalidad. Primero, un empoderamiento en casa, el lugar donde recibimos la impartición de poder que necesitamos en este tiempo para enfrentar la nueva normalidad. Y una vez que salimos, recibimos el discernimiento para poder discriminar cuáles son las verdaderas necesidades y lograr con ello impartir, es decir, dar de gracia de lo que nosotros hemos recibido. Entonces, finalmente el ciclo termina con una acción de gracias, termina con adoración. La palabra del Señor dice que ellos entraron entonces al templo. Mire que esto es lo último, luego del empoderamiento, luego de que ellos disciernen cuál es la necesidad, que imparten. Lo último que hacen es entrar al templo a adorar, a testificar y a glorificar a Dios por lo que había acontecido. Es decir, en esta nueva normalidad ya no vamos a llegar al templo para que ahí nos recarguen las pilas, para que nos den la palabra que necesitamos, para que nos den ánimo, sino que llegamos al templo a dar gracias y a conectarnos con otros hermanos que tienen un testimonio de lo que Dios hizo a través de ellos en la vida de otros. Es decir, la nueva normalidad va a llevar un cambio en la forma como nosotros vemos la casa de Dios. Debe ser un lugar en donde nosotros llegamos, como dice el Salmo, entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Vamos a llegar con una actitud diferente porque hemos sido empoderados en casa y tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de otros a través de nosotros, a través del discernimiento y de la impartición. Entonces finalmente ellos entraron y este hombre entró saltando y gozándose, algo que nunca había hecho antes. Es más, él por su condición de cojo no podía entrar a la casa de ellos. Él estaba limitado legalmente por la instrucción levítica de entrar a la casa de Dios por su condición de discapacidad. Así que él muchas veces quizás deseó entrar en la casa de Dios, pero su condición física no se lo permitía, y esta era la oportunidad en su nueva normalidad de entrar por las puertas con acción de gracias y celebrar
las cosas que Dios había hecho. Así que el ciclo de la nueva normalidad se cumple con el empoderar en casa, el discernir la necesidad, el impartir de lo que sabemos que la gente necesita y luego el adorar en la casa de Dios. Así que hoy viene el desafío a que nosotros entendamos que hacia allá es que Dios nos está llevando, a entender que nuestra nueva normalidad lleva en sí mismo una asignación para que nosotros cambiemos nuestro estilo y comprendamos que la casa de Dios es el lugar donde vamos a adorar, a recibir el equipamiento para seguir siendo empoderados en casa, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has enseñado a través de ella. Oramos en el nombre de Jesús pidiéndote que tú sigas revelándote a nuestra vida, que tu poder, Señor, sea manifiesto en nuestras casas. Si todavía esto no está ocurriendo, oramos en esta misma hora para que tu gloria desciende, para que, oh Dios, seamos transformados y entendamos que este es el lugar que tú has dispuesto en este tiempo para provocar cambios permanentes y transformadores en nuestra vida. Por tu palabra y por lo que nos has comunicado anticipándonos a esta nueva normalidad ministerial, a lo que, Señor, tú nos invitas a hacer, a empoderarnos en nuestra casa de tu presencia, de la gracia del Espíritu Santo. Y oro en el nombre poderoso de Jesús para que, si esto no está sucediendo, esta palabra active la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo en las casas para producir, oh Dios, ese derramamiento de poder que necesitamos para enfrentar la nueva normalidad. Señor, oro en el nombre de Jesús para que ese empoderamiento nos permita discernir cuáles son las necesidades espirituales que la gente tiene y poder impartir y dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Padre, esta nueva normalidad está cambiándonos los formatos para entender que tu casa es el lugar donde llegamos, oh Dios, para adorar, para testificar de las cosas grandes que nos has usado a nosotros para hacer en la vida de otros, para ser equipados, para luego nuevamente ser empoderados en nuestra casa. Yo oro en el nombre de Jesús para que esta palabra corra como río, para que esta palabra edifique al pueblo y sobre todo produzca cambios transformadores para enfrentar la nueva normalidad desde nuestra casa. Así oramos en el nombre de Jesús, dándote toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, gracias nuevamente por acompañarnos en esta mañana. Ciertamente es una bendición el poder llegar a tu hogar y que nos des la oportunidad de hacer este depósito de vida y prepararnos para esta nueva normalidad. Por favor, comparte esta palabra. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga rica y abundantemente.